bienvenidos una vez más al canal de YouTube del Instituto Cervantes de Leeds y de Manchester. Esta es una serie de 4 charlas en las que se abordan la literatura del Siglo de Oro escrita por mujeres, entendido como un fenómeno transatlántico. Y comenzamos, la primera presentación fue con la figura de Sor Juana Inés de la Cruz, un icono del barroco hispanoamericano. Y hoy vamos a adentrarnos a conocer otra figura realmente muy interesante y única. Es la figura de Catalina de Erauso, también conocida como la monja alférez. En esta charla habrá un relato autobiográfico en el que vamos a ver cómo Catalina de Erauso pues, rompió con todas las convenciones de género, con una vida marcada por la aventura y sobre todo por la transgresión. Además de la charla de hoy con Catalina de Erauso, la monja alférez, también dentro del ciclo tendremos otras 2 presentaciones más. La próxima el 10 de septiembre, en la que se analizará la figura de María de Zayas, eminente novelista y dramaturga, y el ciclo finalizará el día 5 de noviembre con la gran mística escritora Santa Teresa de Jesús, bueno, pues cuyas experiencias personales y escritos pues nos llevan a un mundo en el que lo espiritual y lo terrenal muchas veces no se distinguen y están plenamente fundidos. Y a través de estas voces, de estas figuras, pues vamos a tener la oportunidad, o estamos teniendo la oportunidad de ver desde una perspectiva femenina, pues un mundo en el que las mujeres no tenían el papel que les correspondía como escritoras en este caso, y que estas 4 figuras, si hay algo que las aúne precisamente, fue la rebeldía y la creatividad para dar a conocer, para compartir su obra literaria y también sus modus creativos, los temas que les inspiraban y que les hacían continuar en esta carrera creativa. El ciclo de literatura está coordinado por el profesor Luis Castellví Laucamp, que es profesor de estudios hispánicos en la Universidad de Manchester. Luis Castellví tiene sus intereses docentes e investigadores muy amplios y diversos, pero se centran principalmente en las literaturas y culturas de la España del Siglo de Oro, América Latina y Filipinas. Un eje central de su investigación lo conforman las teorías y prácticas de la influencia poética y la transmisión cultural en el mundo hispánico del Siglo de Oro. Antes de ejercer como profesor de la Universidad de Manchester, el doctor Castellví fue profesor afiliado a la Universidad de Cambridge, donde se doctoró, e investigador también postdoctoral en la Humboldt Universität de la ciudad de Heidelberg, en Alemania. Es autor de Hispanic Baroque Phrases, publicada en 2020, que también está traducido al español, un libro que además también fue presentado aquí en el Instituto Cervantes de Manchester. Y su investigación actual se lleva a cabo en torno al campo emergente de los estudios de la cuenca del Pacífico y a las primeras crónicas asiáticas escritas en español. Antes de pasarle la palabra a Luis Castellví, les quería comentar que esta presentación la pueden seguir en español o en inglés. Tenemos traducción simultánea. Simplemente deben pulsar abajo donde aparece el icono de la traducción y elegir el idioma en el que quieran seguir la conferencia. Y además, al final, como es habitual, tendremos un turno de preguntas en el que podrán formular los comentarios o preguntas que quieran realizar en nuestro chat, y Luis Castellví les contestará o realizará los comentarios que procedan. Sin más, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta tarde, en esta soleada tarde en el norte de Inglaterra, y una vez más a Luis Castellví, muchas gracias por organizar y por coordinar este magnífico ciclo de conferencias. Sin más, tienes la palabra. Muchas gracias, Pedro Eusebio, por la
presentación y gracias también al Instituto Cervantes por esta nueva invitación. Bien, esta es una charla dedicada a Catarina de Erauso, la autora de Vida y sucesos de la monja Alférez. Es una obra clásica del siglo de oro español, si bien no fue publicada hasta el siglo XIX, es decir, 2 siglos más tarde. La monja Alférez, Catarina de Erauso, que vivió la mayor parte de su vida como Antonio de Erauso, es un icono del siglo de oro, no solo como escritora o escritor, sino también es una figura importante para el movimiento LGTB que la ha recuperado y reivindicado recientemente. Mi charla se estructurará en torno a estos 5 temas. Daré en primer lugar algunas ideas sobre los géneros literarios que creo yo ayudan más a entender lo que escribió Erauso, es decir, el género de la autobiografía y también el género picaresco, que fue tan cultivado en la época, en el Renacimiento y Barroco español. A continuación diré o plantearé algunas cuestiones sobre la vida y sucesos de la monja Alférez, que es el libro por el que le dio la fama a Erauso. Analizaré 5 facetas de este libro, dando ejemplos textuales, porque entiendo que podemos leer a Erauso como héroe de guerra, como delincuente, como mujer lesbiana, como hombre trans o como virgen. Y por último, quiero dar también alguna idea sobre Erauso en el cine, porque es un personaje que se presta mucho a las adaptaciones cinematográficas. Me consta que se han hecho al menos 2, una en México en los años 40 y otra en España en los años 80. Me centraré en la adaptación mexicana y veremos las diferencias respecto al texto, ¿no? Siempre es difícil llevar un personaje digamos, literario a la pantalla, pero es que en este caso las diferencias son extraordinarias entre lo que leemos en la obra de la monja Alférez y lo que vemos en la película, protagonizada, por cierto, por María Félix, una de las grandes divas de la edad dorada del cine mexicano, a mediados del siglo XX. Bien, la monja Alférez, para situarnos, nace a finales del siglo XVI en San Sebastián, en el País Vasco, en España, y muere a mediados del siglo XVII en México, Nueva España, en aquella época. Es un personaje, por tanto, transatlántico. Cruzó varias veces el Atlántico, y lo que la hace tan peculiar es que ella digamos, sus padres la pusieron en un convento al cuidado de unas monjas, donde fue educada como novicia, nunca llegó a hacerse monja, esto lo quiero destacar. El apodo de monja Alférez se le puso, digamos, por motivos hoy diríamos, de marketing, ¿no? Es un apodo un tanto sensacionalista. Ella sí que llegó a Alférez en el ejército, pero monja no lo fue nunca. Ella era novicia, entonces escapó del convento y se cambió de ropa. A partir de ese momento empezó a vestir de hombre, cruzó el Atlántico y se alistó en el ejército español para conquistar nada menos que el territorio de los mapuches, lo que es el actual Chile. El libro de la monja Alférez, su autobiografía, fue escrita en la década de 1620, seguramente, aunque no sabemos la fecha exacta, ni podemos saberla, porque no se ha conservado un manuscrito autógrafo. Pero el libro no fue publicado hasta 2 siglos más tarde. Es decir, aparece por primera vez, aquí tienen la primera edición, en París en 1829. No es raro, es decir, hay bastantes clásicos del siglo de oro, por ejemplo, en el contexto de las crónicas de Indias, hay varios textos que no fueron publicados hasta el siglo XIX, o sea, no es una cosa tan insólita. De hecho, el Imperio Español, en lo que concierne a la cultura letrada, es conocido porque muchos grandes textos circulaban, corrían de manera manuscrita. En el caso de Erauso, a falta de un manuscrito autógrafo de la propia autora, lo que tenemos son varios manuscritos
son copias efectuadas por distintos copistas anónimos que tienen variantes muy interesantes, es decir, que no hay un único texto consolidado, sino varias versiones de la vida de la monja alférez, que por otro lado también era muy popular en el género que hoy conocemos como la literatura de cordel, esos pliegos sueltos que circulaban, eran publicaciones mucho más modestas y baratas que los libros, y abundan los pliegos sueltos con noticias más o menos abracadabrantes, hiperbólicas, exageradas sobre la vida y sucesos de la monja alférez. Es un personaje muy dado a las exageraciones, ¿no? Y también a la ficcionalización. O sea, no hay duda de que el personaje Erauso existió. Lo que sí hay muchas dudas es que realmente todo lo que se nos cuenta en estas fuentes textuales ocurriera realmente, porque hay una cierta mezcla entre realidad y ficción. El género de la autobiografía, como les decía, es un género que empieza a surgir con fuerza en el Renacimiento. Como saben, en el Renacimiento hay un interés, es decir, se pone al ser humano en el centro de la creación, y entonces hay un interés en las vidas de los hombres, sobre todo de los hombres, también de las mujeres, pero en menor medida. En el caso de Latinoamérica, son muy pocas las autobiografías que se conocen y que se han conservado. Y ubico a Erauso en el contexto latinoamericano porque es que realmente ella, aunque naciera en San Sebastián y pasara sus primeros años en España, Erauso pasa la mayor parte de su vida en América y muere en México. Eh, de hecho, tengo el dato por aquí, que de los 120 párrafos aproximadamente de esta obra de la vida y sucesos de la monja alférez, hay 100 que transcurren en América. Es decir, es un texto en cierta manera más virreinal que peninsular y en cualquier caso transatlántico. Solo hay tres autobiografías femeninas que yo conozca del barroco de Indias. Está la carta en respuesta de Sor Juana, de la que hablaremos en la última sesión de este ciclo de conferencias. Hay un texto también de Sor Josefa Francisca del Castillo, que era una monja de Nueva Granada, la actual Colombia, del siglo XVIII. Y por último está el texto de Catarina de Erauso. En el caso peninsular tenemos, por supuesto, el libro de la vida de Santa Teresa. Es Santa Teresa de la que hablaremos, quería decir. De Sor Juana ya hablamos el otro día. Entonces, el género autobiográfico es, me parece a mí, importante, es decir, ofrece una clave de lectura. Podemos perfectamente leer la historia de la monja alférez como una autobiografía, con el caveat de que, bueno, una autobiografía al final selecciona, es siempre parcial y selectiva. El autor nos quiere transmitir una imagen de sí mismo. Suele haber un momento, digamos, que marca un antes y un después, que yo creo que en el caso de Erauso es la huida del convento y la primera ocasión en la que adopta la vestimenta masculina y empieza a vivir como hombre. Marca un antes y un después porque hasta entonces el personaje había sido Catalina de Erauso. A partir de ese momento pasa a ser Antonio de Erauso. Pasa a vivir como hombre y no la reconocen como mujer, ni siquiera sus propios familiares, como su padre o su hermano con los que se encuentra. Entonces tenemos por un lado el género de la autobiografía, como decía, y por otro lado el género de la picaresca. Como saben, es un género popularísimo y conocidísimo en la España del siglo de oro. El género comienza con el Lazarillo de Tormes, ese magnífico texto anónimo de mediados del siglo XVI, pero después es cultivado por algunos de los grandes maestros del barroco español, como Quevedo, por ejemplo, que escribió El Buscón, que es una novela picaresca célebre. Está también el Guzmán de Alfarache, etc. Es un género muy popular
no solo en España, también en otros países europeos, por influencia de España. Y creo yo que el libro de Erauso también permite ser leído como una narración picaresca. Garrido, en su monografía sobre la picaresca, define este género como a realist account of low life with a satirical aim, written as a pseudo-autobiography in prose. Creo que todas estas características encajan muy bien en el relato de Erauso, porque es hasta cierto punto realista. Account of low life, es decir, a Erauso se mueve mucho por los bajos fondos, tiene un componente un poco rufianesco, es como medio, casi se comporta como un bandido en ocasiones, ¿no? Le gusta apostar, le gusta beber, los juegos de naipes, los duelos, etcétera, ¿no? Es esa vida de bajos fondos típica de la picaresca. Hay un componente satírico también en la obra y está escrito como una autobiografía, como decíamos antes, aunque hay que cogerlo con pinzas, no se puede tomar al pie de la letra todo lo que nos cuenta el personaje. Creo que es esta mezcla de ficción y realidad tan típica de la picaresca es uno de los factores que ha alimentado el mito de la monja alférez, ¿no? Hay otros factores, están explicados en esta edición, la edición de cátedra de la historia de la monja alférez, a cargo de Ángel Esteban, ha sido la edición de referencia los primeros 20 años de este siglo, hasta que recientemente, en 2021, Miguel Martínez publicó una nueva edición en la editorial Castalia, una edición que quizá o que seguramente presta más atención al tema de la identidad sexogenérica de Erauso y que tiene una bibliografía más actualizada sobre estos temas, ¿no? Al final, mi última diapositiva es bibliográfica, pues daré algunos consejos, orientaciones a quien quiera leer más sobre el personaje. Pero según Ángel Esteban, la mezcla de realidad y ficción explica en parte ese mito de la monja alférez. Las exageraciones, hipérboles quizás serían otro elemento. El hecho de que no haya un manuscrito original, como dije, sino varias copias y que haya variantes muy notables entre ellas, también ha alimentado un poco la leyenda, ¿no? Hay episodios que no aparecen en algunos variantes, pero en otras sí. Por ejemplo, en la variante editada por Miguel Martínez en Castalia, aparece en un momento que sospechan las autoridades militares españolas que Erauso puede pasarse puede desertar del ejército español y puede pasarse a luchar con los mapuches contra los españoles. Esto es un detalle que en la edición de cátedra no aparece y es un detalle interesante, ¿no? Por eso vale la pena comparar versiones distintas. El hecho de que toda esta leyenda gire en torno a una mujer, en una sociedad en la que el papel de las mujeres, sobre todo en América, en la conquista de América, fue por lo general bastante secundario, pues también explica el interés por Catalina de Erauso. Hay muy pocas mujeres españolas que fueran protagonistas de la conquista de América. Solo se me ocurre Isabel de Bobadilla, la mujer de Hernando de Soto, que fue gobernadora de Cuba y apoyó a su marido en la fallida conquista de la Florida. Pero hay que buscar, sin duda, pues si buscamos en los archivos encontraremos más casos, pero no es lo más habitual. La conquista española de América fue muy masculina, por eso la figura de Erauso es también interesante. Y por último, está el tema de la ambigüedad sexogenérica del personaje, que también lo hace muy atractivo a nuestros tiempos, ¿no? En primer lugar, porque Erauso nace mujer y muestra en varios momentos de la obra un interés erótico por su propio sexo, es decir, por otras mujeres. Y por otro lado, Erauso se identifica como Antonio de Erauso y vive como hombre gran parte de su vida. Entonces, tanto desde el punto de vista de la orientación sexual como desde el punto de vista de la identidad de género, es un personaje que se sale de la ortodoxia de la época, donde evidentemente este tipo de
subversiones o disidencias de género y de orientación sexual no estaban nada bien vistas, ¿no? Todo esto ha provocado, como dije, esta leyenda en torno al personaje, una leyenda ya en vida, por cierto, no es una leyenda póstuma, ¿no? Erauso llegó a ser tan célebre que llegó a ser retratada o retratado por uno de los grandes pintores del siglo de oro español, que es nada menos que Juan van der Hamen. Este es un retrato producido hacia el año 1626, es decir, yo calculo muy poco después de que Erauso escribiera su vida y sucesos, escribiera o dictara, tampoco estamos seguros de si escribió la vida, digamos, de manera autónoma o con ayuda de alguien, pudo haberlo dictado, hay ejemplos en el siglo de oro. Ahora me viene a la mente Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, dictó su autobiografía, por ejemplo, no era nada extraño. Erauso había recibido una formación en letras en el convento, no solo hablaba español, sino también euskera y tenía nociones de latín, así que pudo perfectamente haber escrito por sí solo o por sí sola el texto, pero como no hay manuscrito, no podemos estar seguros, como dije antes. Me parece interesante este retrato de Juan van der Amen, que por cierto Miguel Martínez en su edición de Castalia analiza muy bien, porque en el barroco había un cierto gusto un tanto morboso por lo insólito, lo extraño. Entonces un personaje como Erauso pues podía prestarse mucho a ser exhibido, ¿no? Como casi como si fuera una criatura de circense. Tienen un ejemplo aquí en el cuadro de la mujer barbuda de José de Rivera, que es un cuadro célebre, pintado, creo yo, con una clara finalidad de provocar esas reacciones de asombro y maravilla típicas del barroco, ¿no? Porque tenemos un hombre barbudo que está amamantando a un bebé. Pero en el caso del retrato de Juan van der Amen, no, yo creo que no van por ahí los tiros. Es decir, no está retratada para epatar o para provocar o para causar este asombro, sino que simplemente es un retrato que representa a Erauso como alférez y como un personaje con mucha dignidad, ¿no? Y una cierta serenidad incluso, lo cual no acaba de casar con el texto que vamos a analizar después. Hay un dato muy relevante que aporta Miguel Martínez en su introducción. Él dice que se ha analizado el inventario de los cuadros de Juan van der Amen, que por cierto es famoso sobre todo por sus bodegones. Si entran en el Museo del Prado a mano izquierda, una de las primeras salas son los bodegones del siglo de oro y allí aparece Juan van der Amen. Pero en este retrato, en el inventario de las obras del artista, aparece el retrato de Erauso junto a una serie de retratos de escritores famosos del siglo de oro. Es decir, parece que si Juan van der Amen pintó este cuadro de Erauso, no era por lo llamativo de la ambigüedad sexogenérica del personaje, sino porque se le consideraba un escritor, digamos, como muchos otros que también fueron retratados en el atelier, en el taller del artista, ¿no? Es un dato relevante, ¿no? Porque nos indica que Erauso ya es una celebridad, pero no solo como soldado, sino también como autor, como escritor, ¿no? Y por supuesto, en una época como en los siglos XVI y XVII, en el Imperio Español, era muy habitual que un escritor también hubiera ejercido el oficio de las armas. El tópico de las armas y las letras, ¿no? El tópico de la masculinidad o la idea de masculinidad en el Imperio Español implica poder manejar tanto la espada como la pluma, ¿no? Y hay muchos ejemplos, ¿no? Comenzando por Garcilaso de la Vega y continuando con Cervantes o el Inca Garcilaso o el propio Erauso o Hernán Cortés. Es que, en fin, la lista es extensísima, ¿no? Dadas las conquistas del Imperio Español en esa época, muchos escritores fueron soldados.
y eso se veía como el sumum de la masculinidad. Y en este sentido, Erauso cumple con el requisito, que con una mano domina la espada y con la otra la pluma. Bien, si habrán advertido que a lo largo de mi exposición he usado tanto el género masculino como el femenino para referirme a Erauso según el contexto, ¿no? Erauso hace exactamente lo mismo a lo largo de su autobiografía. Miguel Martínez, en la edición que ya he comentado, ha contado las marcas de género y pueden ver que en total Erauso utiliza el género masculino en 43 ocasiones para referirse a sí mismo y en 37 ocasiones usa el género femenino, es decir, que va alternando a ambos, ¿no? Cuando habla del campo de batalla y está como soldado suele usar el masculino, en otros casos usa el femenino y de hecho la última marca de género del libro es femenina. Lo cual indica esa oscilación, creo yo, que nos permitiría entender o leer a Erauso también como lo que hoy llamaríamos una persona de género no binario, que no acaba de identificarse del todo ni con el sexo masculino ni con el femenino, o dicho de otra manera, que se identifica en parte con ambos sexos, ¿no? Es una persona de género fluido, diríamos hoy. Evidentemente, esto es terminología muy del siglo XXI. Ha cambiado mucho el vocabulario, la manera en que nos referimos a estos temas desde el siglo de oro hasta hoy. Yo uso terminología actual, aun a riesgo de caer en ciertos anacronismos, para que nos entendamos, pero también es útil consultar, analizar cuál es la terminología que se usaba en la época, ¿no? Que hoy nos puede parecer un poco pasada. Esta idea, este concepto de la mujer varonil, por ejemplo, suena como algo muy de otra época, pero en el siglo de oro era un concepto absolutamente en boga, estaba en todas partes, ¿no? Esta cita procede de una importante monografía de Melvina McKendrick sobre la mujer varonil en el teatro del siglo de oro. Es un libro maravilloso este de Melvina McKendrick, aunque tiene 50 años, sigue siendo absolutamente actual. Lo que hace McKendrick es estudiar distintos modelos de mujeres varoniles que aparecen en el teatro del siglo de oro. Por mujer varonil me refiero a una mujer que desempeña roles tradicionalmente masculinos. Aquí aparecen mencionados y los que yo he subrayado y destacado en negrita son los roles que creo yo son aplicables a Erauso, y son bastantes, por cierto. Erauso, si la entendemos como mujer, es una mujer esquiva en el sentido de que no tiene interés alguno en el matrimonio. Varias veces la intentan casar pensando que es un hombre, con mujeres con las que se encuentra en América, y varias veces se escabulle para poder preservar el secreto de su sexo biológico. Erauso tiene algo de bandido, porque como dije, le encanta apostar, se mete en peleas, es un poco truán, ¿no? Tiene algo también de líder y guerrero, porque hay momentos en los que destaca por su heroísmo en el campo de batalla, luchando contra los mapuches. Erauso lleva, como dije, ropa de hombre durante casi toda la obra y en la mayor parte de su vida. Hablaremos después sobre si esto es un disfraz o algo más profundo. Y Erauso también es una mujer que participa de actividades tradicionalmente consideradas masculinas. Yo diría que Erauso en esta obra es casi más hombre que los mismos hombres, es decir, es un personaje hipermasculinizado, ¿no? Todo lo que se asocia, digamos, con una masculinidad más ruda o tosca o primitiva incluso, aparece en el personaje de Erauso. Erauso, ya cité el tema de las apuestas, de los naipes, del alcohol, los duelos y sobre todo la violencia. Es un personaje ultraviolento. Normalmente en el siglo de oro se usaba la expresión de mujer varonil como elogio,
De hecho, Lope de Vega tiene más de 100 obras de teatro en las que se usa este recurso de la mujer que se viste de hombre para alcanzar algún fin, ¿no? Y suelen ser personajes positivos, ¿no? Que visten de hombre para salvaguardar su honra o para lograr que alguien cumpla la promesa de matrimonio, etcétera. Eh, y son, como decía, personajes positivos por lo general. En el caso de Erauso, bueno, podemos discutirlo más. Leído hoy, no nos parece un personaje tan positivo en muchas cosas, pero desde luego bebe de esta tradición de la mujer varonil del siglo de oro, aunque en el caso de Erauso no era un personaje de ficción llevado a las tablas, sino un personaje de carne y hueso, como dije anteriormente. Erauso destaca como un gran luchador, gran jinete, y por tanto tiene toda una serie de habilidades que no son nada típicas de lo que se esperaba de una mujer en la época, ¿no? Hay dos libros muy importantes para quien quiera profundizar en este tema sobre la educación de las mujeres en la España del siglo de oro. Uno es La formación de la mujer cristiana de Juan Luis Vives, originariamente escrito en latín, y el otro libro es La perfecta casada de Fray Luis de León. Ambos insisten, es decir, las coordenadas básicas son que a las niñas en aquella época se les enseña pues, a leer, a escribir, aritmética básica, conocimientos religiosos y en algunos casos, las familias que se lo pueden permitir, algún idioma, música, danza, pero la idea fundamental es que una joven, lo que tiene, el mayor tesoro que tiene es su virginidad, ¿no? Es una época muy obsesionada con la castidad femenina, eh, y esto es básicamente lo que tiene que aprender una mujer, estas nociones básicas que ya he mencionado, y sobre todo tiene que preservar su virginidad hasta el matrimonio. Aprender a esgrima, aprender a disparar, aprender a montar a caballo, etcétera, no son habilidades consideradas femeninas en la época, ¿no? Y de hecho, Juan Luis Vives, en la formación de la mujer cristiana, lo dice muy claramente. ¿Qué tiene que ver una muchacha con las armas, siendo así que tan solo el nombrarlas es motivo de vergüenza para ella misma? Es decir, el oficio de las armas está en las antípodas de las ideas de feminidad de la época. Y por tanto, Erauso no encajaba en absoluto en las ideas de feminidad, salvo en el tema de la castidad, que comentaré al final, ¿no? Erauso es un personaje, es que no es ni siquiera andrógino, no es como el Orlando de Virginia Woolf, que va a alternar. No, no, es un personaje hipermasculinizado. Esto sí que lo he dicho y lo quiero destacar. Y por eso hay momentos, digamos, de gran heroicidad y de virilidad también mostrada por el personaje. Quizá el caso más espectacular es el de un momento en un enfrentamiento contra los mapuches, que un cacique mapuche arrebata la bandera que llevan, digamos, el destacamento de Erauso, y Erauso persigue al cacique y recupera, es decir, se adentra en las líneas enemigas para recuperar esa bandera, porque se consideraba una gran deshonra perder la bandera en el campo de batalla. Y nos dice lo siguiente, Erauso: y quitéle la bandera al cacique. Eran tantos los indios que me seguían que cuando llegué a las reliquias de nuestra gente iba pasado con 3 flechas y una lanzada en el hombro izquierdo. Y en estando bueno pidió mi hermano al gobernador que me honrase con la bandera, diómela al gobernador haciéndome alférez. Aquí es cuando Erauso, tras distinguirse con esta heroicidad militar, alcanza el rango de alférez en el ejército, ¿no? Adviertan el género masculino, pasado, bueno, que está hablando de sí mismo como soldado, como Antonio de Erauso, no como mujer. Y adviertan también todas esas heridas. No es la única vez, ni mucho menos en la que Erauso es herido en combate o también fuera de combate. Pero logra curarse y por esa, digamos, hazaña bélica es distinguido como alférez, ¿no? Este quizás es el pasaje más destacado para quien quiera ofrecer una lectura de Erauso en clave de héroe de guerra.
¿Qué pasa? Que en la página siguiente, o sea, es que no tarda ni una página en revelarse ese héroe como alguien quizá con en fin, unos valores un tanto dudosos, ¿no? Porque pasamos casi de héroe a criminal de guerra en cuestión de una página. Dice Erauso, quiso Dios que en una salida me tocó pelear con él, con otro líder indígena, y derribándolo del caballo se me rindió y hícelo ahorcar del primer árbol. Y dado de ello parte al gobernador, lo sintió y me dio gran reprensión porque deseaba cogerlo vivo. Es decir, tenemos aquí a un Erauso que no respeta las leyes de la guerra. Un enemigo se ha rendido, ya no representa ninguna amenaza, el gobernador lo quiere vivo y sin embargo Erauso no controla esa pulsión de venganza o de violencia y hace ahorcar a ese enemigo que ya se había rendido, que no suponía ninguna amenaza, lo hace ahorcar del primer árbol que encuentra. No es la única vez que esto sucede, y de hecho hay otro caso en el que Erauso hace ahorcar a un soldado español, digamos, por cuestiones de indisciplina, pero también excediéndose, ¿no? Es decir, que la imagen del héroe se resquebraja rápidamente por estos comportamientos un tanto abusivos en el campo de batalla. Pero es que lo cierto es que Erauso, que mata a 11 personas, a 11 hombres, a lo largo de la autobiografía, sobre todo mata fuera del campo de batalla. Esto lo quiero destacar. Es decir, son muy pocas las víctimas, digamos, bélicas en la guerra. La mayor parte de víctimas de Erauso son hombres con los que Erauso tiene disputas por cuestiones de naipes, de apuestas, de juego, de alcohol. Es decir, son crímenes en un contexto pues, de vida de mala vida, ¿no? De bajos fondos, etc. 11 víctimas, incluyendo su propio hermano, a quien mata sin saber, es decir, solo se da cuenta de que su hermano una vez ya lo ha matado, ¿no? No era consciente de que estaba matando a su propio hermano, pero lo mata, ¿no? Son 11 las víctimas. Hay un caso, por ejemplo, en el que un personaje se le sienta delante en el teatro, impidiéndole, en la butaca del frente, impidiéndole ver el escenario, y ya solo por eso tienen una discusión, salen y Erauso le rasga la cara de una puñalada. Pero los casos más típicos son siempre cuestiones relacionadas con las apuestas y con los naipes. Aquí tienen un ejemplo que voy a leer. Pasé pues un día a la compañía a jugar con otro alférez reformado y en una diferencia que tuvimos me desmintió, fiado en que estaba en el cuerpo de guardia. Yo saqué la daga y dile 2 puñaladas, ¿no? Esto se repite ad nauseam, este tipo de suceso, ¿no? Como he puesto en el margen inferior de la diapositiva, la escritura de Erauso está muy centrada en la acción y en la violencia. Y no hay psicología ni análisis de los sentimientos. Es decir, Erauso solamente una vez muestra cierto remordimiento, que es tras matar a su hermano, dice, sabe Dios con qué dolor. Son 5 palabras. Estas 5 palabras son la única expresión de remordimiento en todo el libro, ¿no? Esto hace que yo cuando enseño Erauso a mis estudiantes en Manchester, a veces les provoca un cierto rechazo esta falta de psicología, esta falta de análisis de los sentimientos, de las motivaciones. No hay ningún tipo de conciencia de las consecuencias de sus actos. Por otro lado, si pensamos en el cine de acción de Hollywood desde los años 80 hasta hoy, tampoco me parece que sean mecanismos tan diferentes. El cine de acción está muy centrado en la violencia y muchas veces no hay ningún tipo de análisis psicológico ni de sentimientos, ¿no? Quizá por eso Erauso se presta tanto a ser llevada al cine. Dejo ahí apuntada la idea, ¿no? Pero lo quería destacar, que no es un estilo literario muy elaborado, ni que tenga mucha profundidad psicológica o descriptiva. De hecho, llama la atención que Erauso viviera décadas en América, pero prácticamente no nos ofrece ninguna descripción ni de paisajes ni de ciudades, ¿no? Es sobre todo la acción, la violencia, lo que
interesa. Hay otra faceta de Erauso, curiosamente relacionada también con la violencia, que es la faceta de Erauso como mujer lesbiana, es decir, si no la leemos como hombre trans, sino como mujer, no hay duda de que hay varios momentos en la obra en los que muestra un interés erótico por otras mujeres. De nuevo, los términos son un tanto anacrónicos. La palabra lesbiana es del siglo XIX, también lo es la palabra homosexual, pero, en fin, a falta de mejores palabras y para que nos entendamos, lo cierto es que hay episodios en los que Erauso muestra, digamos, un interés homoerótico por otras mujeres que a veces le lleva a disputar o a pelear o a luchar con otros hombres, ¿no? Y esto es lo que quiero destacar. Fíjense en esta cita. Mi hermano me pidió que le hiciese merced de no entrar en una casa a donde me había llevado algunas veces de una dama suya. Yo, porque él no gustaba, lo hacía peor, hasta que una noche me vio salir, embistió conmigo a cuchilladas y me dio una herida en una mano. Así que este interés homoerótico de Erauso por otras damas le lleva a fijarse en la dama de su hermano y eso provoca una disputa entre ambos hermanos. Hay un libro muy interesante de Sherry Velasco, que es profesora en Los Ángeles, que se titula, lo tienen aquí, The Lieutenant Nun, Transgenderism, Lesbian Desire and Catalina de Erauso, que analiza a Erauso. Es un personaje muy poliédrico, como habrán visto, pero se le puede analizar como mujer lesbiana, ¿no? Lo que nos dice Sherry Velasco es que a lo largo del texto siempre se asocia ese deseo homoerótico de Erauso con la violencia, ¿no? Es decir, no es una celebración del amor o del erotismo entre mujeres, sino más bien esa orientación sexual aparece asociada siempre con una cierta degradación y con la violencia, ¿no? Es decir, no se puede leer el texto como una celebración del amor entre mujeres, que por otro lado era más tolerado en el siglo de oro que el amor entre hombres. Esto sí lo quiero destacar. Es decir, la pena para no se hablaba de homosexualidad, se hablaba de sodomía en esa época y la sodomía conllevaba una pena de muerte en la hoguera. Eh, si bien hay excepciones, ¿no? Hay casos como un célebre actor, Juan Rana, que era muy querido por la familia real española. Juan Rana se sabía que su orientación sexual y aún así pudo desarrollar su carrera profesional y vivir en Madrid. Pero es un caso excepcional. La homosexualidad masculina era muy perseguida. La homosexualidad femenina no era ni mucho menos tan perseguida, siempre y cuando no hubiera, en esos escarceos amorosos, no hubiera penetración. Entonces, eso quizá explica la transparencia o el desenfado con el que Erauso da cuenta de sus escarceos amorosos con mujeres a lo largo de la obra. Como dije, hay varios intentan casarlo en varias ocasiones, pero el personaje siempre se escabulle porque no quiere comprometerse y tampoco quiere que se descubra su sexo biológico. Por otro lado, claro, dado que Erauso pasa a llamarse Antonio y vive como hombre durante décadas, mm, hoy en día, usando terminología actual, diríamos que Erauso es un hombre trans. Podríamos leer a Erauso como un hombre trans. Y así se ha interpretado y se han hecho exposiciones, de hecho, al respecto. Eh, Paul Preciado, por ejemplo, por citar a un célebre activista trans español, ha escrito sobre Erauso como una suerte de precursor del movimiento, aunque tampoco es que Preciado se sienta muy cómodo con el personaje, ¿no? Por todos los excesos que he ido relatando. Evidentemente el siglo de oro no conoce la terminología trans, ni mucho menos, que es muy reciente, pero sí que el travestismo es un recurso muy común, sobre todo en el teatro, como ya expliqué, ¿no? Más de 100 obras de Lope en las que nos encontramos con mujeres vestidas de hombres. Aquí el momento fundamental es este que he transcrito, cuando Erauso se fuga
del convento y convierte sus falda en unos pantalones y su ropa interior femenina la adapta para que sean unas polainas de hombre y una camisa, ¿no? Y se corta el pelo también. A partir de ese momento, como dije, ya no la reconocerá ni su padre, literalmente, ¿no? Su padre se lo encuentra como Antonio de Erauso y no es capaz de ver que tiene enfrente a su hija. Claro, esto también, el tema sale mucho, surge mucho en los seminarios con estudiantes. Lo que está haciendo Erauso es disfrazarse o viste de hombre porque realmente se siente hombre. Es decir, es una persona que no se siente, digamos, cómoda, a gusto con el sexo que se le escribió al nacer y por tanto está cambiando de sexo, o simplemente es una especie de disfraz, sigue con ese rol una vez se viste de hombre pues por conveniencia, porque la vida como hombre pues resulta como más estimulante y le da más libertad. No está claro, desde luego el texto es ambiguo al respecto. Que sí, pese a todas sus transgresiones, hay una, digamos, hay una transgresión que brilla por su ausencia, que tiene que ver con el llevar una vida sexual activa sin estar casado. Erauso no mantiene relaciones sexuales, al menos no mantiene relaciones sexuales completas con ningún personaje en su vida y sucesos. Y al final de la obra, Erauso se confiesa con un obispo y le comunica que en verdad que ha vivido como hombre, pero que es una mujer, y le dice que es virgen. Usa la palabra llana, eh, que significa virgen en la época, ¿no? Y dice, si quiere su ilustrísima prueba, es que me examine una comadrona, un médico, yo soy virgen como el día en que nací. Y efectivamente someten a Erauso a un análisis médico y llegan a la conclusión de que ha dicho la verdad, de que es virgen, ¿no? Y fíjense la reacción del obispo: hija, ahora creeré todo cuanto me dijeres, ¿no? El obispo, que al principio estaba un poco escéptico, no acababa de creerse esta historia tan rocambolesca de que llevaba décadas viviendo como hombre, quien en verdad era una mujer, pero una vez se hace la comprobación y resulta que Erauso eh, es efectivamente virgen, entonces el obispo ya cree absolutamente todo lo que le ha contado, y el hecho de haberse mantenido virgen es la clave de que después reciban a Erauso en España, la recibe Felipe IV, el Papa lo recibe en Roma y obtiene del primero, del rey, una pensión vitalicia como veterano de guerra, y del Papa obtiene permiso para seguir vistiendo como hombre el resto de su vida. Como pueden leer en la diapositiva, y como ya expliqué antes, la castidad era considerada la más alta virtud que una mujer debía preservar, y en este caso lo que salva al personaje, pese a todas sus transgresiones, es el hecho de haber mantenido su virginidad a lo largo de toda su vida, ¿no? Y de hecho no es infrecuente en el teatro, por ejemplo, que una mujer se vista de hombre precisamente para salvaguardar su castidad. Yo creo que Erauso debió de ser vista en esas, o leída en esas coordenadas, ¿no? Ya para acabar, dije que es un personaje no solo del siglo de oro, sino que ha estado muy presente también en los siglos XIX y en el siglo XX, cuando fue llevada a la gran pantalla, en primer lugar en México, con esta película La monja alférez, que pueden ver en YouTube, y luego hay también una versión cinematográfica española de los años 80. Yo quería hablar, ya que me he centrado tanto en América, quería concluir con la primera adaptación, que es la mexicana, y que además tiene como protagonista, como dije, nada menos que a la gran diva del cine mexicano, María Félix. Es una adaptación que se toma muchísimas libertades, porque así como Erauso en realidad nació en San Sebastián, en el País Vasco, en España, la Erauso de la película nace en Valladolid, México, es decir, es un personaje novohispano, no vasco. Y por tanto, sabe latín, porque lo ha aprendido en el convento, pero no sabe euskera. En el texto es muy importante el conocimiento del euskera, porque hay varios momentos en los que Erauso utiliza el euskera para comunicarse con otros soldados vascos, y eso es lo que le salva, ¿no?
pero en la película no pueden recurrir recurren al latín con una finalidad parecida, ¿no? Hay un sacerdote, por ejemplo, que le dice en latín que se esconde en sagrado en la iglesia y Erauso, que es el único que habla latín, capta y sigue las instrucciones. Es llamativo también que en la película no hay víctimas mortales, así como en el libro Erauso mata a 11 hombres, como dije, incluyendo a su hermano. La película no mata a nadie. Eh, ya más llamativo, aún más llamativo, en la película es un personaje heterosexual, es decir, Erauso se enamora de su amigo de infancia Juan de Aguirre y es el personaje al que besa al final de la película. En ningún momento en la película muestra interés por otras mujeres. La ropa masculina claramente es un disfraz, es decir, no estamos hablando de un hombre trans. De hecho, en la película no hay ni siquiera un esfuerzo en mostrar a Erauso como una mujer varonil o de rasgos masculinos, sino que el rostro de María Félix y su pelo largo, en fin, son muy visibles en toda la película. Es un personaje muy elegante, fino y caballeresco, todo lo contrario del texto, ¿no? Donde es un personaje pendenciero, rufianesco, etc. Y al final la película concluye con un final feliz absolutamente heteronormativo, que es el matrimonio entre Catalina de Erauso, que ha recuperado su identidad femenina, y su amigo de infancia, Juan de Aguirre. Así que la película es muy vistosa y muy entretenida y la recomiendo, pero realmente está en las antípodas de lo que es el personaje al menos en los textos conocidos del siglo de oro. Ya para acabar, me gusta concluir con una bibliografía. Quiero apuntar que hay una excelente traducción inglesa de la vida de Catalina de Erauso, que circula mucho en Estados Unidos porque es un texto muy leído en las universidades. Hay dos ediciones modernas recomendables de Erauso, la de Cátedra y más reciente la de Castalia de Miguel Martínez. Para quien quiera escribir o busque lecturas más académicas, los trabajos de Stephanie Merrim sobre Erauso son excelentes y también lo es la monografía de Sherry Velasco que he citado anteriormente. Con esto llevo hablados casi 50 minutos, creo que es tiempo suficiente. Muchas gracias por su atención y ahora estaré encantado de responder cualquier pregunta del público. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues como hemos comentado al inicio, pueden formular sus preguntas o comentarios en el chat. Y yo tengo una pregunta, Luis. En su vida, ¿no? Una vida tan azarosa, ¿no? Y con tan inusual, ¿no? No solamente en aquella época. Catalina de Erauso o Antonio de Erauso mantuvo una vida también en los círculos literarios, fue una escritora aceptada o llevó una vida de acción vinculada a la literatura y no tuvo esa presencia en los círculos literarios de la época. A ver, a juzgar por el texto, en el texto no hay ningún conato, ni atisbo, ni intento de llevar una vida intelectual o de conocer a escritores. Es decir, el 80% del texto son trifulcas, peleas, tanto en el campo de batalla como sobre todo fuera. Sí que hay otra actividad que desempeña el personaje que no he comentado, que es ser como comerciante, ¿no? Es decir, hay algunos momentos del texto en los que trabaja como en pequeñas boticas o tiendas, en fin, tiene un cierto talento comercial el personaje, por así decir. Pero no hay, es decir, es que no se menciona en el texto ni siquiera que lea, ¿no? La única evidencia que tenemos de que Erauso fuera considerado un escritor y que por tanto pudiera haber tenido algún tipo de vínculo con otros escritores es el cuadro de Juan van der Amen que mostré en las diapositivas iniciales. Porque si Juan van der Amen produjo una serie de retratos de grandes escritores y poetas, e incluyó ahí a Erauso, pues es señal de que el personaje era al menos percibido como una figura literaria.
pero no hay constancia de que llevara una vida de este tipo. Y de hecho, una vez obtuvo el permiso papal para seguir vistiendo como hombre, cruzó el Atlántico de nuevo y se quedó a vivir en México. Y no consta que allí se relacionara con escritores, ni poetas, ni nada por el estilo. Muchas gracias. Aquí un personaje de acción total con ese vínculo con las letras, ¿no? Pero obviamente una figura muy, muy lejos de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? La vida intelectual en un convento, en fin, otra realidad, pero muy, muy interesante también. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta por parte del público. Si no, pues darte las gracias una vez más, Luis, por esta excelente presentación, por todo lo que hemos aprendido y descubierto de una figura única. Y bueno, pues a todos ustedes por habernos acompañado. Como saben, esta presentación ha sido grabada y estará disponible también en el canal de YouTube del Instituto Cervantes de Manchester y de Leeds una vez que sea el vídeo bueno, pues se lleve a cabo la producción del mismo. Muchísimas gracias. Aquí ahora veo que hay, no sé si son preguntas o comentarios. Ciama dice, gracias, tengo una pregunta, sí, sobre su vida posterior como un personaje literario. Estoy pensando sobre Inés Suárez, otra mujer conquistadora de Chile, por ejemplo, la novela de Isabel Allende. ¿Hay algo parecido en el caso de Erauso? La verdad es que tengo que confesar que no he leído, no estoy seguro de a qué novela de Isabel Allende se refiere la pregunta, pero no he leído en cualquier caso a esa novela y por tanto no tengo claro qué paralelismo pueda haber con Inés Suárez, pero tomo nota de la pregunta y quizá en la próxima sesión podemos comentarlo. Pero gracias por la sugerencia. Luego veo que hay Sí, otra de pregunta. John Gillis, sí, dice, muchas gracias. ¿Puede decirnos algo más sobre la sugerencia de que Erauso había podido en algún momento desertar, entre comillas, al bando, pone aquí al bando de los mapuches? Sí, esto yo lo he descubierto. Es decir, yo había leído muchas veces la edición de Cátedra, pero cuando salió la nueva edición de Castalia de Miguel Martínez en 2021, que edita otro manuscrito, otra variante, ahí aparece esa referencia única, que no aparece en ningún otro manuscrito de Erauso, ¿no? De que hay un momento de que como que le ponen vigilancia eh, sus propios compañeros por miedo a que se pase al bando de los mapuches. La razón es que Erauso se ha visto involucrado en su enésima trifulca o pelea con otros soldados españoles y bueno, hay varios momentos en la obra en los que están a punto de ejecutar a Erauso, ¿no? Lo condenan a muerte y están a punto de ahorcarlo. Entonces, no era infrecuente que ante una situación así, en el que un soldado español lo iban a justiciar, pues la solución desesperada fuera pasarse al bando enemigo. De hecho, es algo que sucede en otras guerras también, ¿no? O sea, yo, si le interesa esta cuestión, le animaría a consultar la edición de Miguel Martínez y ahí hay una nota a pie de página en la que explica este detalle, que a mí también me pareció muy interesante y por lo visto pasaba con más frecuencia de lo que nos imaginamos. En la Araucana, en la guerra contra los mapuches, que hubiera soldados españoles que pasaban al bando indígena. Igual que también había indígenas luchando en el bando español en todas las guerras de conquista. O sea, que es que a veces tenemos una visión de la conquista como con una separación muy nítida entre españoles e indígenas, cuando lo cierto es que la realidad estaba mucho más mezclada y era mucho más confusa a menudo, sobre todo en Chile. Bueno, pues antes comentaba, ¿no? Si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias
De nuevo, daría para hablar mucho más sobre el tema, pero ha sido en todo caso una presentación excelente, con una estructura que nos ha permitido tener una visión global y que, como bien has apuntado también en la bibliografía final que has compartido, pues ahí también para aquellas personas que nos estén escuchando, que tengan interés en profundizar, pues tienen toda esa información que es muy de agradecer y muy valiosa. Así que muchísimas gracias y buenas noches, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias.